Agradecido con la invitación de Profesum para estos cursos y vamos a comenzar con nuestra primera charla. Yo me voy a presentar, soy el doctor José San Román, soy profesor titular de imágenes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, y además soy consultor de TCBA y la Fundación Roca. Vamos a hablar en esta charla sobre ataque cerebrovascular, comúnmente llamado ACV. El nombre clásico ha sido accidente cerebrovascular, pero se prefirió en la actualidad cambiarlo por el nombre de ataque, que es más parecido al stroke en inglés, ¿no es cierto? Digamos, porque no es un accidente, sino que ocurre una lesión vascular cerebral. Y la pregunta que nos hacemos es algo que inquieta a mucha gente, ¿no? ¿Qué pido, tomografía o resonancia? Trataremos en estos 20 minutos aproximadamente de resolver esta pregunta. El ACV o stroke es una causa frecuente de mortalidad y de discapacidad. Tal vez el paciente no muera, pero queda con una hemiplegia, con una afasia, con una disfagia, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de las imágenes? El primero de todos es confirmar el diagnóstico, y yo subrayo, rápido, porque tiempo es cerebro y hay una ventana de tiempo para tratar el accidente cerebrovascular isquémico que se discute si son 6 horas o 12 horas, ocurre como con el corazón, ¿no es cierto? Se aprendió con el corazón que el infarto tratado rápidamente, hay una zona del corazón salvable o recuperable o viable. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces, el diagnóstico tiene que ser rápido, el primer objetivo de las imágenes. El segundo objetivo es guiar el tratamiento. Eso no es menor porque eso puede hacer cambiar la conducta. La primera pregunta que hay que hacerse es si hay hemorragia o no. Si no hay hemorragia, podemos utilizar anticoagulantes y trombolíticos, pero si hay hemorragia, no se puede anticoagular al paciente ni usar trombolítico. Entonces, ¿hay hemorragia o no? Esa es la pregunta a contestar inmediatamente. ¿Hay una zona viable, recuperable? Es la llamada zona de penumbra. Y eso también tiene que ver con el tiempo de evolución y con el tratamiento, digamos, endovenoso o intraarterial, ¿no es cierto? Dependiendo del tiempo de evolución. Otra cosa que puede hacer las imágenes es evaluar los vasos. Y para eso contamos con la angiografía en tomografía computada, o la angioresonancia, o la angio tradicional por cateterismo. Vamos a tratar de empezar por alguna angiografía que sea menos invasiva. Y el último de los objetivos es buscar las complicaciones y secuelas, que pueden ser espontáneas o post-tratamiento. Por ejemplo, una hemorragia después de utilizar anticoagulantes o fibrinolíticos. Entonces, los tres objetivos: diagnosticar rápido, guiar el tratamiento, hay hemorragia o no, anticoagulantes o no, y buscar las complicaciones o secuelas. Bien, ¿cuáles son las causas de accidente cerebrovascular? Por lejos, la causa más frecuente es el accidente vascular isquémico en el 80 o 90% de los casos. O sea, 8 o 9 de cada 10 pacientes tienen un infarto isquémico, una isquemia cerebral. Y solamente el 20 o al 10% tienen un accidente hemorrágico. Por suerte, el isquémico es más tratable y es menos dañino. En general son pacientes que tienen un ataque isquémico por aterosclerosis o por embolia, tiene una fibrilación auricular o tiene una placa vulnerable en la carótida y despide un émbolo, o son hemodinámicos por hipotensión, ¿no es cierto?, por shock, o ocurren en las zonas limítrofes o watershed areas, que son esas zonas donde llegan los pequeños vasitos de un territorio, por ejemplo, silviano, y de otro territorio, por ejemplo, la cerebral anterior, y son zonas, digamos, con escasa perfusión. Si hacemos un recuerdo anatómico, la arteria cerebral media o silviana, marcada allí en rojo, es la arteria de la cara externa del cerebro, ocupa la mayor parte del cerebro. La arteria cerebral anterior, marcada en azul, es la arteria de la cara interna, sobre todo el lóbulo frontal. Y la arteria cerebral posterior es la arteria del sector posterior e inferior, ¿no es cierto?, occipital y temporal. Las perforantes son las que van a irrigar a los núcleos de la base, tálamo, lenticular, etc. Entonces, si recordamos estos territorios, esto va a ser muy útil porque en la vida real vamos a ver dónde está ubicada la lesión y a qué arteria corresponde. Y además, como dijimos, está este concepto de zona transicional, que si uno lo ve en un corte coronal anatómico, corresponde a la transición entre la silviana y la cerebral anterior, o entre la silviana y la cerebral posterior occipito-temporal. En esas zonas donde, digamos, es el límite entre el territorio silviano
y el de estas arterias es una zona de menor irrigación y esa es la que puede ser más afectada, sobre todo cuando hay un componente hemodinámico, como hipotensión, shock, etc. Dijimos que el accidente hemorrágico es el menos frecuente, pero también es el más dramático y el más grave, y en general se vincula a hipertensión arterial, a la ruptura de un aneurisma, o una malformación arteriovenosa o un cavernoma, a infecciones vasculitis que pueden sangrar, a la angiopatía amiloide, sobre todo en los pacientes ancianos, y a, digamos, a tumores que no son, digamos, un accidente vascular tradicional, pero sí pueden sangrar y entonces confundirnos si, digamos, existe el tumor más el sangrado. Y aquí vamos a la pregunta que orienta nuestra clase, ¿tomografía o resonancia? Vamos a poner allí dos esquemas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la tomografía? La tomografía es muy rápida, se hace en segundos. La puedo hacer en un paciente que se comporta mal, que está desorientado, y en pocos segundos puedo barrer el cerebro y tener una buena imagen. Está ampliamente disponible, incluso en hospitales pequeños o en ciudades chicas, mucho más que la resonancia. Puedo hacerla con contraste para evaluar la perfusión. Tengo la posibilidad de hacer angiotomografía. Tiene como limitación que use radiación, pero esto en pacientes adultos o añosos no es un problema, sería un problema por ahí en niños o en mujeres embarazadas o en edad fértil. Y utiliza el iodo como contraste si es que hace falta el contraste, porque para ver hemorragia, como vamos a ver durante la clase, no es necesario utilizar el contraste. Una simple tomografía sin contraste, que dura pocos segundos, 10, 20 segundos como un tomógrafo helicoidal, es suficiente. Por eso decimos que la tomografía es la campeona de la hemorragia. Y esto es importante, digamos, porque digamos, si yo estoy en cualquier hospital, grande o chico, y dispongo de tomografía, rápidamente sé si el paciente que está hemipléjico tiene o no hemorragia y rápidamente entonces puedo instalar el tratamiento. Si veo que no tiene hemorragia, que no es un accidente hemorrágico, que es isquémico y estoy en las horas útiles, todavía de cerebro salvable, puedo utilizarlo para poner anticoagulantes. La resonancia tarda más tiempo, tarda minutos, entonces puede estar afectada por el movimiento. Está menos disponible, no en todos los hospitales y ciudades hay. Se puede hacer con contraste para perfusión, en eso ambos métodos sirven. También está angioresonancia, o sea que digamos, ambos métodos pueden mostrar los vasos. No utiliza radiación, lo que nos da una oportunidad en embarazadas, mujeres en edad fértil, accidente vascular en jóvenes. En lugar del iodo se utiliza el gadolinio. Es claramente mejor la resonancia para la fosa posterior de sustancia blanca, por eso se ha ido imponiendo para el uso del cerebro en pacientes no críticos, y tiene como dificultad o como limitación que no es posible utilizarla en pacientes con marcapaso u otros aparatos electrónicos o claustrofóbicos. Por eso decimos que la resonancia es la campeona de la isquemia, o digamos, mientras que la tomografía es la campeona de la hemorragia. Vamos a tratar de demostrar esto en la vida real. En la isquemia cerebral hay etapas, ¿no es cierto? Se suele hablar de isquemia hiperaguda cuando es de menos de 12 horas y hay edema celular o citotóxico. Isquemia aguda de 12 a 24 horas sigue habiendo edema intracelular o citotóxico. Es el momento donde la tomografía computada poco ve la isquemia, le cuesta verla, en cambio la resonancia la pesca rápidamente. En la etapa subaguda, 48 horas a 2 semanas, aparece el edema vasogénico, es el que tiene efecto de masa. Ahí vemos un infarto silviano del lado izquierdo, con un gran efecto de masa que comprime y desplaza los ventrículos y línea media hacia el lado opuesto. Esto es edema vasogénico, y tiene territorialidad, ¿no? Empieza y termina en el territorio de la silviana. Eso nos ayuda a diferenciarlo del edema tumoral, que es en dedo de guante y no tiene una territorialidad vascular. Está preservado el área de la cerebral anterior y está preservado el área de la cerebral posterior y está preservado el tálamo porque entra por las perforantes. Es un gran accidente vascular silviano. En fase subaguda, con edema vasogénico, por lo tanto efecto de masa. Además, es en ese momento donde ocurre la transformación hemorrágica, que dijimos que puede ser espontánea o puede ser secundaria al tratamiento. Es muy variable la cantidad de pacientes con isquemia que tienen hemorragia. Está descrito entre el 10 y el 43% de los casos, con un promedio de 18. Depende mucho de la edad de los pacientes, del tipo de hospital, de si rápidamente le ponen trombolíticos o no, por eso es tan variable. Pero digamos que 1 de cada 5 pacientes
o 2 de cada 10, como quieran, van a probablemente a tener una transformación hemorrágica, espontánea o secundaria al tratamiento. También en esta etapa subaguda ocurre la ruptura de la barrera hematoencefálica y por lo tanto la tinción con el contraste. En la etapa crónica, de las 2 semanas a los 2 meses en adelante, se restaura la barrera hematoencefálica, se resuelve el edema vasogénico, o sea, disminuye el efecto de masa y se produce una limpieza por tejido glial de la zona de necrosis. Allí vemos una isquemia hipodensa en la ínsula, ¿no? En la región temporal, opérculo frontal, opérculo temporal y la ínsula, ¿no? Una zona hipodensa. Ahí está la cabeza del caudado y el cuerno frontal ventricular, el tercer ventrículo, el tálamo, los plexos coroidales calcificados, la pineal calcificada, el atrio. En esa etapa inicial, en ese primer día, poco se ve, pero se ve, ¿no es cierto? Y ocurre después de las 48 horas una transformación hemorrágica, un sangrado sobre un infarto. Esos 2 de cada 10 pacientes que dijimos aproximadamente. Bien, ¿cuáles son los signos precoces de isquemia en tomografía? Dijimos que la tomografía no es el método, digamos, ganador en la isquemia, pero sí en la hemorragia. Así todo tenemos que aprender los signos precoces en la TC, porque si es el primer método que usamos, nos va a convenir conocerlos. El primero es que se manifiesta por un área hipodensa, menor densidad que el tejido vecino, que la corteza cerebral o la sustancia blanca. ¿Ok? Una zona hipodensa. Hay una pérdida del límite de sustancia gris y blanca. De este lado uno reconoce los surcos. La sustancia gris es gris y la sustancia blanca es hipodensa, es más oscura. Normalmente es así. De este lado no puedo distinguir el límite corteza-sustancia blanca y los surcos están borrados porque ya empieza a haber edema. El signo de la cinta insular, en la zona de la ínsula que aparezca una imagen lineal. El signo del lenticular oscuro. Ahí vemos la cabeza de caudado, el tálamo y el lenticular. Como son núcleos grises, son isodensos, justamente, de ese tono grisáceo, a diferencia de la sustancia blanca, que es más oscura. Brazo anterior de cápsula interna, rodilla y brazo posterior. Del otro lado, si uno compara este lenticular con el otro, es hipodenso, levemente hipodenso. El signo del trombo denso, si hay un gran infarto silviano, la arteria silviana, que normalmente no se ve, se hace visible porque el trombo, la sangre que tiene hierro, contrasta contra la hipodensidad del infarto. Ese trombo con hierro y con sangre hace el signo del trombo denso que se ve en los grandes infartos. El borramiento de los surcos, como ya habíamos explicado, y la hipoperfusión si hacemos un examen con perfusión. Bien, entonces esto es lo que da la tomografía computada cuando hablamos de isquemia. ¿Cuáles son los signos de isquemia en la resonancia magnética? Habitualmente usamos las técnicas clásicas, el T1, ¿se acuerdan que en el T1 el líquido cefalorraquídeo es oscuro, mientras que en el T2 el líquido cefalorraquídeo es claro? La sustancia gris es gris y la sustancia blanca es clara en T1, mientras que la sustancia gris es gris en T2 y es oscura en T2. Y en el T1 hay buena anatomía, pero hay poca definición de lesiones. Estos focos de este mismo paciente que se ven en el T2, focos hiperintensos, focos isquémicos en la zona frontal, no se ven en el T1. Para eso se inventó la técnica FLAIR. Fast Low Angle Inversion Recovery es el nombre técnico, no importa. Lo que hace es suprimir el líquido cefalorraquídeo, o sea, oscurecerlo y aumenta el contraste. Y como ustedes ven, estas dos lesiones son más evidentes porque uno oscurece la sustancia blanca y hace que brille los focos isquémicos, o esta lesión también es más evidente. O sea que, digamos, habitualmente, históricamente, usamos el T2 para encontrar las isquemias, pero claramente el FLAIR es superior en la búsqueda de focos isquémicos. Y es la primera imagen que yo miraría en una resonancia. Con los avances tecnológicos apareció la técnica de difusión, DWI, Diffusion Weight Imaging, y el mapa ADC, que es su contrario, que digamos, indica justamente que si en difusión la imagen brilla, la zona infartada brilla, porque marca que hay edema citotóxico allí, en ADC se ve oscura, ¿no es cierto? Fíjense que en este T2,
poco se ve el infarto, porque dijimos que, digamos, la resonancia no es tan buena en la fase precoz, las técnicas convencionales, ¿no es cierto? Se ve poco. En cambio, qué fácil es que es verlo con difusión, un infarto silviano, el mismo paciente al mismo momento, la utilidad de la técnica de difusión. Es decir que el T2 tradicional está entre las 24 horas o las 6-8 horas, recién empieza a ver el infarto. ¿Está bien? Pero yo necesito verlo antes, porque justamente el tiempo cerebro. Entonces allí apareció el FLAIR, que lo ve aproximadamente a las 6 horas. Pero mejor si lo veo antes. Y allí aparece la difusión, que en menos de 3 horas es capaz de percibir las zonas de infarto. O sea que, digamos, ¿quién gana en velocidad para demostrar el infarto? La técnica de difusión. Y la segunda es el FLAIR, no el T1 y el T2. Si con técnica de difusión el líquido, el agua que circula entre las células y paredes intersticiales se estanca en las células y eso es lo que hace que brille, que se vea así en difusión y en el mapa ADC. Por eso decimos el signo de la lamparita, porque todo el cerebro se oscurece o se pone gris y la zona isquémica brilla, indicando que allí hay edema citotóxico, hay un foco isquémico agudo. Bien. Esta es una comparación entre TC y resonancia para isquemia. Recuerden que dijimos que la fortaleza de la TC es la hemorragia, no la isquemia. El mismo paciente se mueve, no, es un paciente que no está bien, ¿no? Cuesta en tomografía computada ver que hay una zona de isquemia. En realidad se ve que hay una diferencia entre los surcos y una zona hipodensa. Cuesta bastante también en el T2 tradicional verla. Mucho más fácil con difusión, que muestra un lindo infarto silviano, y si uno hace una angiografía por resonancia magnética, ve la silviana izquierda perfecta, las cerebrales anteriores perfectas y la silviana derecha con un stop porque hay un trombo allí y que es la causa de este infarto. Si uno une esto con la clínica, es muy interesante este trabajo que muestro aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces dice allí, grupos con y sin sospecha clínica. Como la tomografía no es tan sensible, si uno utiliza la sospecha clínica, la sensibilidad va al 50%, la especificidad al 95%. Pero si no hay sospecha clínica, la tomografía pierde sensibilidad 38 y la especificidad queda en 89. O sea que a la tomografía le ayuda mucho que el clínico nos diga, le estoy buscando una ACV, ¿no es cierto? En cambio, la resonancia es más robusta y percibe con o sin información clínica 95-94, esencia especificidad 94-98. Cambia poco, es decir, que la resonancia, nos digan o no que sospecha de un infarto, es muy sensible para demostrarlo. Cuando el infarto de entrada es más hipodenso en tomografía computada, en las primeras 6 horas se ve demasiado bien, demasiado fácil, es porque hay mucho infarto, hay más chances de que después haga una hemorragia e indica peor pronóstico. Bien. ¿Cómo se diferencia un infarto agudo de crónico en resonancia? Eso es otra cosa interesante de la resonancia que no lo puede hacer la tomografía. El infarto agudo poco se ve incluso en el FLAIR y miren cómo se ve con la técnica de difusión. Es positivo en difusión, ¿no es cierto? Brilla en difusión, que es una imagen pobre del cerebro, pero claramente los muestra. En cambio, los foquitos isquémicos crónicos no brillan en difusión. Difusión positiva brillante, infarto agudo, hiperagudo, difusión negativa son infartos viejos. Y son muy comunes que estos infartos viejos en la gente mayor, hipertensos, diabéticos, etc. Y esta técnica de difusión tiene también otra característica. El infarto agudo brilla más o menos un mes, ahí dice abajo 30 días, ¿no es cierto? Y el mapa ADC es la contraria, que mostraba oscuro, ahí se ve blanco en difusión, oscuro en ADC, también más o menos un mes. Al mes ya el efecto de la difusión no nos sirve, ahí pasamos a utilizar el FLAIR o el T2. ¿Cuáles son diagnósticos diferenciales de lo que parecería ser un foco isquémico? Bueno, por ejemplo, esta imagen hiperintensa, uno estaría tentado a decir es una isquemia en la región insular, pero es hipointensa en FLAIR, o sea, se comporta como el líquido cefalorraquídeo, blanco en T2, oscuro en FLAIR. Eso es un espacio perivascular de Richard-Robbins y no tiene ninguna trascendencia. En cambio, digamos, estas imágenes focales hiperintensas en FLAIR y también en T2, ¿no es cierto?, no se oscurecen con el FLAIR, no se oscurecen, al contrario, brillan más. Estos son focos isquémicos. Se oscurece en el FLAIR,
líquido cefalorraquídeo, Virchow Robin. No se oscurece, focos isquémicos. También el FLAIR es muy útil para demostrar la enfermedad desmielinizante, que en general tiene un predominio periventricular, como ustedes se acuerdan, confluente, y puede tener estas imágenes lineales que señalan el ventrículo llamados dedos de Dawson. Dependiendo de la cantidad de focos que tengamos y de la edad del paciente, hay una escala de fasecas. Más de 65 años, tener una imagen puntiforme, un foquito aislado o dos, eso se considera aceptable por encima de 65 años. Si hay más de un foco y algunos se empiezan a juntar, ya se consideran fasecas 2 y ya no es normal, son pequeños focos isquémicos. Y si son confluentes y empiezan a formar áreas extensas periventriculares, se consideran fasecas 3 y indica que hay enfermedad de la microcirculación. Bien. Hay otros conceptos que también tenemos que recordar cuando hablamos de los accidentes cerebrovasculares. Hay áreas elocuentes en el cerebro y no elocuentes. Hay zonas mudas del cerebro que, digamos, aunque haya una isquemia, una pequeña isquemia frontal de sustancia blanca no da ningún síntoma. Pero si esa misma isquemia está en el área 4 de Brodmann, el paciente va a estar hemipléjico. Entonces hay infartos silenciosos dependiendo de dónde están. Son esas imágenes que después aparecen como sorpresa en el examen. También tenemos que recordar el concepto de accidente isquémico transitorio, cuando los síntomas duran menos de 24 horas. Es un concepto clínico. ¿Cuánto le duró la hemiparesia? ¿No? Pero muchos tienen alguna lesión en la resonancia, aunque tengan una clínica que dura solo 24 horas. El concepto de infarto lacunar, una isla una isla de tejido necrótico que queda como una pequeña cavidad de aspecto quístico, cuando tiene menos de 1,5 centímetros, una imagen secuelar, y el concepto de cascada o círculo vicioso de la isquemia o del glutamato, que una vez iniciada la isquemia va progresando. También hay dos conceptos importantes que son el concepto de core o zona central y penumbra o zona periférica. El core o zona central va a ser la zona que no va a mejorar con el tratamiento. Y la zona de penumbra es la zona salvable, a la que llamamos zona viable o salvable. En este caso, con difusión hay un infarto, con perfusión se ve que la perfusión es baja en todo el territorio silviano, pero hay una diferencia, ¿no es cierto? La zona amarilla es la zona de infarto, el core, la zona que probablemente no se salve. La zona que se ve allí en celeste es la zona que está hipoperfundida, pero que probablemente tratando la trombosis mejore. También dijimos que uno puede utilizar la angio-TC o la angioresonancia para, por ejemplo, mostrar un aneurisma. Ahí se ve una dilatación localizada en la silviana del lado derecho, ahí se ve otra en el origen de la silviana izquierda. Tomografía, angio-TC, angioresonancia. O mostrar una malformación arteriovenosa con imágenes serpiginosas en nido de serpientes, decimos nosotros, y uno puede ser, en resonancia puede hacer una angio en fase arterial, o pedir el médico una angio en fase venosa, y allí se ven el nido de la malformación que puede sangrar. También uno puede estudiar los vasos del cuello para mostrar una estenosis carotidia, carótida sana, carótida estenosada, y también uno puede mostrar la silviana izquierda sana y la silviana derecha con ramas posteriores conservadas, pero pérdida de ramas anteriores y medias. Miren la asimetría. Y eso se refleja en el infarto, ¿no? En la zona anterior y media, donde está trombosado, hay infarto en el FLAIR y hay infarto en la difusión. Vamos ahora a dedicarle unos minutos al accidente vascular hemorrágico, que es, dijimos, el menos frecuente, pero también a veces el que produce más catástrofe, ¿no? Puede ser una hemorragia intracerebral, puede ser intraventricular, puede ser subaracnoide. La subaracnoide característicamente va a dibujar los surcos, en este caso está dibujando el valle silviano. Si la sangre dentro del ventrículo o en el espacio subaracnoideo se va a ir lavando con el líquido cefalorraquídeo y entonces dura hiperdensa espontáneamente unas 48 horas aproximadamente. Y después se va diluyendo, ¿no es cierto? Ahí les estoy mostrando un hematoma subdural, traumático, no es un accidente cerebrovascular, pero para que ustedes vean que un hematoma subdural en fase subaguda se pone iso-hipodenso y ahí se ve el signo del hematocrito, ¿no? Así que, digamos, la sangre va a cambiar de color, depende del tiempo de evolución. Pero nos interesa sobre todo el foco intraparenquimatoso y la hemorragia intraventricular. ¿Dónde es la zona más frecuente de hemorragia? ¿Dónde hay que buscar? En los núcleos basales, lenticular, caudado,
en los lóbulos o en el tálamo. Si uno suma núcleos basales y tálamo, la mayoría están acá, ¿no? En la zona cercana a la línea media. Gran hemorragia típica, volcado intraventricular, miren un atrio y el otro, la sangre es hiperdensa, desplazamiento, herniación subfálsica de la línea media, ¿no es cierto? Está desplazada la línea media. Con el tiempo en evolución, el hematoma retrograda, igual que retrograda un hematoma en nuestra piel, y va cambiando de tono y color. Después también puede haber hemorragias en la fosa posterior, pero son menos frecuentes, en protuberancia, cerebelo, tronco, etcétera, pero son más catastróficas. Y como dijimos, de las hemorragias intracerebrales, 1/3 tienen volcado intraventricular. También cambia la mortalidad. Las hemorragias intracerebrales son graves, tienen una alta mortalidad, 44% en 30 días, pero las hemorragias de tronco son catastróficas y tienen una altísima mortalidad en incluso un día, 75%. Hay una evolución de la hemorragia en tomografía computada, pasa por una fase aguda de 1 a 2 semanas hiperdensa, una fase subaguda isodensa y una fase crónica hipodensa. Puede teñir periféricamente con el contraste, y eso a veces confunde cuando uno lo tiñe y entonces da un aspecto pseudotumoral. Y esta es la imagen que nos explica por qué la tomografía es reina en la hemorragia, ¿no? Desde el primer minuto, la primera hora, la TC es hiperdensa. Esto es hipo, esto es hiperdenso, ¿no? La TC es hiperdensa y después la sangre va oscureciéndose. Mientras que fíjense lo que tarda la resonancia en ponerse hiperdensa. Cuando uno ve blanco en resonancia, hiper en T1, hiper en T2, está más o menos entre los 7 y 15 días, ¿no es cierto? Y crónicamente oscura. En auxilio de la resonancia, para mejorar, así como apareció la técnica de difusión, apareció las técnicas llamadas de susceptibilidad magnética, como el Gray y el Bol, para hemorragia, que tienen la ventaja de que las muestran como imágenes oscuras de hemosiderina. Estos son hemangiomas cavernosos, sangrados, miren en un T2, y cuánto más fácil es con la técnica Gray de susceptibilidad magnética mostrar la zona hemorrágica. O este hay otro paciente donde con el T2 o el T1, algo se ve en el T1 y algo en el FLAIR, pero cuánto más fácil es ver los focos hemorrágicos oscuros, hipointensos, con técnica Gray. Cuando en el día 0 en el T1 no se ve nada y se ve una imagen hiperintensa, ya con el Gray se ve allí un anillo oscuro, digamos, y tardíamente también es oscuro. En el tiempo intermedio se comporta blanco en T1, blanco en T2 y hay un anillo hipointenso en el Gray. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son nuestras conclusiones? ¿Cuál es, digamos, nuestra tarea? Confirmar el ACV lo más rápido posible, tiempo de cerebro, dijimos. Para eso gana la TC por velocidad. Tomografía de resonancia, inicialmente, digamos, para decir si hay sangre o no, tomografía. Si la tomografía no ha sido suficiente o quedan dudas y el paciente lo permite, tenemos más tiempo, podemos utilizar resonancia porque en esas primeras 6 horas con difusión es capaz de mostrar la isquemia. Y con eso se inicia el tratamiento, sabiendo que no hay sangre y si hay isquemia de tratamiento, y puede salvarse la zona de penumbra y diferenciar la zona central de la zona periférica o viable. Hablamos entonces de la hemorragia, su comportamiento en T1 y T2, el valor de las distintas técnicas, T1, T2, sin contraste, con contraste, etc. Muchas gracias a todos por su atención.